Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy debería ser el sábado de la 12ª semana del tiempo ordinario. Pero este sábado es día 29 de junio, y en este día la Iglesia Universal celebra la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, llamados en la misma Escritura columnas de la Iglesia. Pedro era Simón, el hijo de Jonás o hijo de Juan, uno de los primeros en ser llamados por Jesús. De hecho, el primero en ser llamado por Jesús fue Andrés, y Andrés llevó a Jesús a su hermano Simón. Se convirtió en uno de los más fieles y leales seguidores de Jesús, y junto con los hermanos Santiago y Juan, el testigo más cercano de algunos momentos en la vida de Jesús. Él fue el que en Cesarea de Filipo tomó la representación de los apóstoles para decirle al Señor: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y entonces Jesús le dijo: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo. A partir de ahora te llamarás Pedro, porque sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El sucesor de Pedro, el romano pontífice, tiene esta misión en la Iglesia. Pedro ha sido el fundamento de la unidad de la Iglesia, y los romanos pontífices desempeñan un ministerio de unidad y de confirmar en la fe a sus hermanos. Pedro de Jerusalén pasaría a Antioquía, y de Antioquía a Roma. Fue responsable de la comunidad de Jerusalén en un primer momento, cediendo luego su puesto a otro de los apóstoles, a Santiago el Menor. Luego Antioquía, y de Antioquía a Roma, y las tres sedes se vanaglorian de ser sedes petrinas. Pero es en Roma donde él ofreció su sangre en testimonio de Jesucristo, y por tanto son los sucesores de Pedro al frente de la sede romana quienes son los sumos pontífices. Concretamente fue durante la persecución de Nerón que Pedro, según la tradición, fue crucificado por boca abajo en el año 64 y fue enterrado en la colina Vaticana, donde hoy se erige la basílica dedicada a él, a su persona, San Pedro del Vaticano. Pablo, ya sabemos, era natural de Tarso, fue fariseo en su juventud, pertenecía a la tribu de Benjamín. En Jerusalén se educó a los pies del maestro de la ley Gamaliel, pero yendo camino de Damasco, el Señor lo llamó. El Señor le salió al encuentro, le reveló quién era y lo envió a Damasco, donde él recuperó la vista que había perdido en el camino y donde fue bautizado. Pasó algún tiempo en el desierto de Siria, viajó a Jerusalén a conocer los apóstoles, marchó después a su tierra, su ciudad, a Tarso, y allí fue a buscarlo Bernabé desde Antioquía para llevarlo con él a Antioquía y que le ayudara a trabajar en esa comunidad. Desde allí partirían en un gran viaje apostólico que los llevó de Creta al continente, Asia Menor, y después todavía Pablo emprendió un segundo y un tercer viaje apostólicos llevando otros compañeros, como pudieron ser Silas y Lucas y Timoteo.
finalmente hizo un viaje de cautividad a Roma, donde estuvo prisionero. Según una tradición bien atestiguada, por ejemplo, en San Clemente Romano, él viajó hasta el extremo del occidente, hasta España, y volvió también a viajar a Oriente, muriendo en Roma, donde también en la persecución de Nerón fue decapitado en las afueras, supuestamente en el año 67, en el lugar denominado Tre Fontane, donde hay una abadía cisterciense hoy día, y donde cerca se erige el lugar de su tumba, la Basílica de San Pablo extramuros. Pedro y Pablo unidos en ese martirio que consumaron en Roma, tan distintos el uno del otro, pero tan semejantes por su amor apasionado al Maestro, a Jesús. Nosotros vamos a dirigirnos directamente al Santo Evangelio. Es según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19, que dicen así: En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Nos ofrece la liturgia del día precisamente este episodio de la confesión en Cesarea de Filipo, leído en el primer Evangelio. La pregunta de Jesús a los discípulos, tantas veces escuchada, no deja de sorprendernos un poquito si la pensamos bien. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Por qué era importante preguntar qué decía la gente? ¿Acaso le interesaban a Jesús los cotilleos de la gente, los dimes y diretes que circularían en esos ambientes y en esas tertulias y corrillos de la sociedad galilea de su tiempo? No es por esto. Jesús, por otra parte, sabía perfectamente bien lo que se decía de él. Quiere dar un tiempo a los apóstoles. Quiere permitir que ellos mismos, ante las respuestas que van a dar, experimenten su propia insatisfacción y se digan a sí mismos: esto no es lo que yo creo, no me identifico con ninguna de las respuestas, de las opiniones de la gente, para que los apóstoles dieran una respuesta personal, una respuesta que fuera inspirada, revelada por el Espíritu de Dios, por el Padre. Por eso la primera pregunta, a la que ellos responden: unos dicen que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. En definitiva, profetas justos como Juan Bautista, Elías o Jeremías, pero justos y profetas que tuvieron su tiempo, que desempeñaron su misión, que cumplieron su cometido enviados por Dios, pero nada que ver todavía con el Mesías de Dios. El Mesías de Dios traía una misión nueva de parte de Dios, y resultaba difícil para los hombres de su tiempo, después de tantas decepciones, reconocer en Jesús al Mesías enviado por Dios. Tantas decepciones porque otros muchos se habían presentado
eso sí, aspirando ellos mismos a ser reconocidos Mesías. Cuando ellos dan su respuesta, Jesús personifica la pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Jesús quiere constatar que ellos no solamente han recibido la revelación, sino que están dispuestos a la confesión. No basta con una fe interna, no basta con una adhesión personal, pero solamente interiorizada de la fe. La fe en Cristo Jesús, es una fe que tiene que ser confesada, reconocida públicamente. Hay que ponerse de parte del Mesías, cueste lo que cueste. Los apóstoles ya creen en él, pero no basta, tienen que reconocerlo, tienen que confesarlo, aunque ello cueste, aunque ello vaya a acarrear, no en aquel momento, pero después acarree persecución. Tú eres el Mesías, dice Simón Pedro, el Hijo de Dios vivo. Y entonces Jesús no solamente reconoce la dicha que corresponde a Simón por haber sido el primero en confesarlo y proclamarlo. A él cabe, por supuesto, esa gloria de ser el primero en de palabra confesar la fe. Pero su gloria y su grandeza radica en ser un hombre invadido, lleno de Dios. Es el Padre del cielo quien en Pedro está hablando y confesando a su Hijo. Es el Padre que en el bautismo de Jesús también se hizo oír. Y ahora Jesús reconoce en Pedro aquel enviado por el Padre para que sea el cimiento de su iglesia, de su nuevo pueblo, el pueblo que ha de llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. ¿Por qué? Porque Cristo asegura su presencia, su protección, su salvación a la iglesia. La iglesia podrá ser grande o pequeña, podrá ser fuerte o estar muy débil, como el mismo Señor tuvo que hacerse pequeño entre los pequeños y débil entre los débiles. Pero la iglesia está llamada también no sólo al testimonio, sino a la resurrección y a la gloria. La primera lectura de la palabra de Dios de hoy habla precisamente de San Pedro, y es del libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 12, los versículos 1 al 11, que dicen así: En aquellos días el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando de su custodia
a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció y el ángel le dijo: «Échate el manto y sígueme». Pedro salió detrás, creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la calle, y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: «Pues era verdad, el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos». ¿De qué Herodes habla el texto? No se trata de Herodes el Grande, ni de Herodes Antipas, su sucesor. Este es Herodes Agripa, que había vivido gran parte de su vida en Roma. Se había criado con Octavio Augusto y había sido compañero de un sobrino del emperador, que a su vez se haría emperador Claudio. Herodes no era judío, sin embargo quería hacerse amar por los judíos. Y en este momento se ha constituido un reino que fue efímero, que duró poco para Herodes Agripa. Se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Ahora no es el gobernador romano, es Herodes Agripa el que actúa, y actúa con menos prudencia y menos justicia todavía que los gobernadores romanos. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Se distingue del otro Santiago, que luego va a tener para la iglesia de Jerusalén mayor importancia, mayor trascendencia. Santiago el menor, Santiago, el hermano del Señor, que sucederá a Pedro al frente de esa iglesia madre de Jerusalén. Fue Santiago el primero de los apóstoles en morir por su maestro, por Cristo. Y como vio que aquello le gustaba a los judíos hostiles a Cristo, hizo prender a Pedro. Lo metió en la cárcel, le puso una fuerte custodia y quería presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua, posiblemente para que el mismo pueblo dictaminase su muerte, le apoyara en esto, para darle gusto y contento a quienes movían al pueblo. Pero Dios actúa en la historia. Por una parte, la iglesia ora insistentemente a Dios por Pedro, intercede por él, y la iglesia es escuchada. Y así envía Dios a su ángel a la cárcel, justo la noche antes de que Herodes decidiera sacarlo de la cárcel para presentarlo al pueblo. Había centinelas a la puerta de la cárcel, pero se presentó el ángel del Señor en la celda, apareció allí, se iluminó la celda, libró a Pedro de las cadenas, se le cayeron de las manos las cadenas, le despertó y le animó a levantarse, dándose prisa para salir. Ponte el cinturón, las sandalias. Ahora hay que caminar deprisa. Échate el manto, le dice el ángel, y va detrás del ángel, que lo sigue. Atraviesa la primera y la segunda guardia, nadie los advierte, nadie se da cuenta. Llegan al portón de hierro de la cárcel, el portón que da a la calle, se abre solo, salen, continúan por la calle, al final de la calle desaparece el ángel. Y Pedro, que creía que estaba soñando, se da cuenta de que el Señor ha enviado a su ángel
para librarlo de Herodes y de los judíos que esperaban ansiosos esa presentación ante ellos. ¿Qué es lo que nos muestra, lo que nos enseña este texto? En primer lugar, que la salvación está siempre y solo en manos del Señor. Si los cristianos padecen persecución, es porque el Señor lo permite, porque entra en sus planes, porque es preciso que los discípulos completen en su carne lo que falta a la pasión de Cristo, en expresión de San Pablo. Es decir, que así como la cabeza padeció para entrar así en su gloria, de la misma manera los miembros de su cuerpo también tienen que padecer para alcanzar la resurrección. Pero el Señor es capaz de librar de las manos del enemigo. El Señor permite la muerte en aquel momento de Santiago, su amigo, el hermano de Juan, el hijo de Zebedeo, lo permite para darle una gloria inmarcesible en el cielo. Y el Señor, en cambio, libra a Pedro por el momento, porque Pedro todavía tendrá que dar testimonio de él en muchos lugares y regar con su sangre la capital del imperio y aquella colina del Vaticano. Dios es el que salva, el único que salva, y nosotros no debemos sentir temor, porque siempre, en todas partes, en todo momento, de todas formas, el Señor está de nuestra parte, está a nuestro favor, trabaja por nosotros, nos libra de los malvados. La segunda enseñanza es la importancia de la oración de la Iglesia que intercede, que presenta a su Señor resucitado todas las necesidades. Esto no quiere decir que la oración sea un recurso que nos propone la magia para manipular a Dios. La Iglesia habría orado por Santiago, que sin embargo fue decapitado. La Iglesia ora al Señor por Pedro, y es la voluntad del Señor, y así Pedro es librado. La oración es importante, es imprescindible, es lo único necesario. Conservándose la oración, se conserva la fe, la esperanza y la caridad, se conservan todas las virtudes, se alcanza el perdón de los pecados. La oración, por una parte, de la Iglesia, pero por otra parte es la oración del mismo Pedro, que también en la cárcel ora, también en la cárcel espera, también en la cárcel obedece lo que es mostrado. Pedro, que no quiere ni vivir ni morir, sino hacer lo que Dios quiera y que el Señor se sirviera de él. Vamos a suplicar al Señor lo mismo, y que Él nos enseñe a rezar como a Dios le agrada, y que Él nos enseñe a interceder, y que Él nos enseñe a suplicar. Que el Señor os colme de bendiciones en este día santo, y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.